Dentro de media hora van a venir unos testigos de Jehová a mi casa para yo seguir investigando con respecto a las posturas, las visiones que dan, en este caso, la religión de los testigos de Jehová. Para eso yo usé 4 atalayas para la investigación, que sería, aquí vemos, si se ve, buenas noticias de parte de Dios. La segunda atalaya, escucha a Dios. La tercera atalaya, ¿quién es Dios? Y la cuarta atalaya, anunciando el reino de Jehová. Igualmente será en grabaciones, ya que mi celular se gasta la pila si grabo. Mucho más rápido si solamente pongo grabaciones solamente de voz. Sin más nada que agregar, vamos a los debates, o mejor dicho, a las preguntas. Porque más allá de convencer, simplemente hacer preguntas diseñadas para que ellos saquen la información, las personas saquen la información, se explayen y den su punto de vista. Y claro, contrastar la información, a sabiendo, ¿no?, en este caso de mi parte, para ver y llegar al fondo del asunto, profundizar. Y claro, tengo que leer la información. Vamos a ello. Más o menos son de los temas de cada uno, para que qué sentido yo voy. Entonces la pregunta es, la primera como que, ¿qué es Dios para usted o quién es Dios? Ajá. ¿Cómo? Bueno, tú pudiste leer esta. Esta viene hablando sobre eso también. Fíjate cómo dice, ¿quién es Dios? Ok. ¿Por qué debemos adorar a Dios? Si quieres leer el primer párrafo. Dios es el creador de todas las cosas, siempre ha existido y nunca dejará de existir. De Él provienen las buenas noticias que se hallan en la Biblia. Como nos dio la vida, solo Él se merece que le sirvamos y adoremos. Ahora Ok. fíjate, según ese párrafo, ¿por qué debemos adorar a Dios? ¿Por qué crees tú? Porque Él es todopoderoso y es el único que debería merecer adoración por eso. Sí. Y a veces es difícil de comprender esto. ¿Por qué? Alguien que, imagínate tú, alguien que no ha tenido ni principio ni fin. ¿Puedes imaginarlo? Ok. No, porque eso es eternidad. ¿Verdad? Nosotros la mente está acostumbrada de un punto A a un punto B, no en Nosotros conceptos de... estamos acostumbrados a nacer y morir. Pero vemos que Dios es eterno. Siempre ha existido y nunca dejará de existir. Y a Él le debemos la vida y por eso debemos adorarlo. Pero no sería como una imposición, ¿Por qué crees eso? en el sentido que, bueno, nos creó y debemos de adorarle porque de alguna manera le debemos la vida. Nos ha dado todo y le debemos todo, sin pedirlo. ¿Cómo comprender eso? Bueno, imagínate que esta casa es de tu papá. Ajá. Y él te cría aquí y te da el sustento, la ropa, todo, te da todo. Durante toda tu vida, los 10. O por lo menos hasta que cumplas la edad adulta. Los 18. Ajá. Tú le debes algo a él, Ok. aparte de la vida. Es que el sustento, la manutención. Él te cuidó, él te crió, ¿verdad? No Ok. solo te dio lo necesario para vivir, sino te dio principios, te enseñó cómo vivir. De la misma manera hace Jehová con nosotros. Él nos ha enseñado y quiere que aprendamos sus justas normas. Porque Él no quería que nosotros viviéramos así, o que viviéramos en casas encerrados. Ok. Un ejemplo más sencillo, fíjate, tú quieres a tu papá, ¿verdad? Ah, Tú quieres a tu papá. ok, sí. Entonces, imagínate, ¿tú por qué lo quieres? Mira, lo quiero más o menos por la misma línea que tú estás diciendo. Porque, claro, al principio el niño le puede temer a sus padres, cosa también que es un punto del cual
como se muestra Yahvé al principio. Le temen al padre por lo que hace. Pero cuando el niño crece y es adulto, de alguna manera ya no, como que no tiene sentido de tener ese mismo temor, sino ahora se le quiere y se le ama por lo que él es. Pero entonces, ¿por qué se sigue hablando de que el principio de la sabiduría es el temor de Dios? ¿Cómo comprender ese temor que no sea del miedo? O si se habla de miedo. El término que se utiliza temor en esta ocasión no se refiere al temor de tener miedo, sino al temor de tener como respeto. Porque si tú haces algo malo te va a castigar. No, sino de respeto. No de miedo porque él dice que no castiga a nadie. Oye, pero sí lo dice. Jesús dice que castiga. En este momento no castiga a nadie. En este momento del siglo XXI. Exacto. ¿Y por qué antes Dios entonces castigaba al hombre y ahora no? Si Dios es inmutable. Precisamente. Era otra época. Vemos que antes Dios se comunicaba directamente con los seres profeta. humanos mediante profetas Okay. o por visión. Hoy no lo hace, ¿verdad? Okay. Vemos que también antes los demonios se aparecían, pero en la Biblia sale que Dios, cuando los arrojó de esa oscuridad y le dio poder ilimitado, de modo que hoy no lo vemos así literalmente, ni se materializan por él, pero existen también. De la misma manera Jehová, aunque hoy no nos habla directamente, nos habla mediante la palabra de la Biblia. Y dice que dentro de muy poco va a castigar a las personas que están haciendo lo que él no quiere. Aquí en Salmo 92, mira. Tú tienes Biblia, si quieres puedes buscarlo. Salmo 92. 89. Lo leo. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. O como dice, está aún hasta tiempo indefinido, tú eres Dios. Y hay otra traducción que dice, aún para siempre, tú eres Dios. Entonces, las tres vienen diciendo lo mismo, ¿no? Uh-huh. Que es, desde principio a fin, Él siempre ha existido. Ahora, si quieres leer el segundo párrafo para seguir viendo. Okay. Bajo el sistema como dice, es Dios. ¿cómo es Dios? Ningún ser humano lo ha visto jamás porque él es un espíritu, alguien muy superior a nosotros, como somos de carne y hueso. Que somos de carne y hueso. Ahora bien, podemos saber algo acerca de su personalidad al examinar su creación. Por ejemplo, la gran variedad de frutas y flores que ha diseñado nos revela que nos ama y que es muy inteligente. Además, la inmensidad del universo nos muestra que tiene muchísimo poder. Ahora, según ese párrafo, ¿cómo es Dios? ¿Qué piensas tú? Al examinar su creación, no solamente con las cuestiones del planeta, incluso yo me lo imagino como que tú ves el sol, sientes y el calor te incendia, tú ves los movimientos de las estrellas, las galaxias, la fuerza semejante. Entonces, ahí viene mi segunda pregunta. ¿Dios es como una forma humana? ¿Ustedes lo conciben como una forma, como una luz? ¿Es inimaginable? Porque si vemos estos ejemplos de cómo es la creación y la semejante fuerza, que es incalculable, se me dice que es eterno, infinito, y todas las virtudes del sustantivo abstracto, ¿cómo conciben a ese Dios lejano, cercano, en todas partes? Me gusta tus preguntas. Fíjate, Claro, la cuestión. Claro. ahí se dice que Dios es un espíritu, Muy bien. a diferencia de nosotros, igual que los ángeles. Y siempre se les compara a esto. Fíjate, Claro, la cuestión. Claro. ahí se dice que Dios es un espíritu, Muy bien. a diferencia de nosotros, igual que los ángeles. Y siempre se les compara a estos espíritus como el aire. Nosotros no podemos ver el aire, ¿verdad? No, Pero sí se siente. se siente. De misma manera es Jehová. Claro, pero tú puedes señalar el aire. ¿Cómo? Tú puedes señalar el aire. No. ¿Por qué? ¿Por qué no?
Pero ¿dónde está el aire? En todo. En todas partes. Y si me dice que Dios es como el aire, Dios está en todas partes. Sí. De alguna manera sí, está en todas partes. Él es infinitamente poderoso y ve todas las cosas. Y está en el centro de todas Pero- las cosas. Pero él también, a diferencia de todo, él tiene un lugar de establecimiento. En el reino de los cielos. El reino celestial. Tiene una morada como todo, donde ahí está su trono. Y se dice que ahí está sus santas miríadas y miríadas de ángeles que le sirven a él. Y le sirven también a la tierra. Y como Dios entonces puede estar en dos partes, en el sentido si me dice que está cerca, pero él tiene su casa. Eso sería personificar a Dios en el sentido que es como que una persona Es una con persona. cuerpo especial, con cuerpo espacial. Si Dios está más allá del tiempo y del espacio, Fíjate, ahí se dice que es un espíritu. ¿Qué entiendes tú por espíritu? mira, el espíritu, en Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada sirve. Mi testimonio es espíritu y vida. El espíritu no se encierra ni siquiera a esas alegorías de una luz, porque la luz sigue siendo física. La materia para nada sirve. Así como la luz es degradable. Entonces debe decir, para mí, ¿qué es el espíritu? Más allá de esas descripciones del aire, no se puede describir como tal. Precisamente. Bueno, se dice Lo que mismo Dios... pasa con Dios. ¿Ah? Lo mismo pasa cuando no puedes escribir a Dios porque como no lo podemos ver, no puedes escribir cómo es Dios en forma física, no tiene forma física. Ok. Se podría comparar, Bueno, Me estabas explicando que, por eso mismo ejemplo que yo estaba diciendo, Dios no se le puede... no se le puede ver. Mira, cada uno considera a Dios como, por ejemplo, yo considero a Dios como si fuera todo. un todo. Claro, yo, por ejemplo, Jehová me creó, cierto, Dios nos creó. Y me imagino que si Él nos creó y fue tan inteligente para crearnos, pero como, como decir, Él nos creó, entonces me imagino que, Ok. que, o sea, Él puede ser todo, puede ser algo y a la vez puede ser otra cosa. Puede estar en dos lugares a la vez. Exacto. Es decir, puede ser esa silla y puede ser el piso. claro, en el sentido de Ok. su poder. Exacto. Dime tú, ¿de qué está hecho La madera. la Ajá. madera, por ejemplo? De ¿Y de madera. qué estamos hechos nosotros? De piel. ¿Y en todo eso qué constituye? Todo. La materia. Y la materia constituye, La materia si Hola. si es vibración, es energía. y la energía es, La energía no se destruye ni Lo se más. crea, es infinita. ¿y somos qué? Somos energía. ¿Y qué más? Átomos. Todo es átomo. Ok, átomos, partículas. Todos somos energía. Ok. Y la energía proviene de Jehová. Entonces, en cierto sentido, es sentido figurado, está en todas partes porque su poder es ilimitadamente poderoso. Tú cuando ves el sol, imagínate, el sol el poder que tiene. Y se dice que hay estrellas aún más grandes. Entonces, imagínate el poder que él tiene. De hecho, la Biblia dice que apenas nosotros sabemos sus caminos. Porque Jesús mismo dijo que si él dijera cosas celestiales y no terrenales, En Nicodemo, ni siquiera podríamos entender. si con cosas terrenales no me entiende, como le digo las cosas materiales. Porque son cosas tan profundas. Es como lo que te digo, nosotros no podemos entender, o se nos cuesta, o se nos hace difícil entender que alguien no tiene ni principio ni fin. Cuestión de fe. También. Por ahí va. Bueno, la Biblia menciona que al final, en Revelación se menciona que en el nuevo mundo se va a ver nuevos rollos, o sea, se va a ver nuevas escrituras, a lo mejor como vamos a ser perfectos. En este momento no somos perfectos, pero en ese momento vamos a ser perfectos, nuestra capacidad mental va a ser perfecta, vamos a poder utilizar 100% de nuestra capacidad cerebral. O sea, ahorita utilizamos del 10 al 15%. Y como esas cosas no lo podemos entender, imagínate, si no entendemos esto ahorita, en ese momento sí lo vamos a entender. Porque usamos el 10 y el 15% por el pecado. Estamos Por la degradación biológica de Adán y en Eva. perfección. Perfecto. Es algo igual como decir que antes se decía que vivían más las personas, como Noé, que vivió 960 y pico de años, Matusalén se dice que vivió 969 años. Le da más tiempo para desarrollar su Estaba mente más- y su vida. Exacto. Y estaba más cerca de la perfección. Hoy día ha pasado más de 2000 años, imagínate.
Ya hoy estamos, que Ok. vivimos 70 u 80 años. Mínimo personas que llegan 120, pero de ahí no pasa nada, Ok. que estamos en imperfección. Ahora, como tú decías, Dios está lejos o cerca de nosotros. Bueno, aquí en Romanos 1:20 viene mostrándonos precisamente eso, cómo podemos conocerlo. ¿Quieres leerlo? Romanos 1:20 dice, porque las cualidades invisibles de Él se ven claramente desde la creación del mundo en adelante, porque se perciben por las cosas hechas, hasta su poder sempiterno y divinidad, de modo que ellos son inexcusables. Entonces vemos que podemos conocerlo mediante sus cualidades. Cualidades que Él dotó en nosotros también. Cualidades que no tienen los animales, que actúan por instinto. Nosotros actuamos por amor y por razonamiento, ¿verdad? Ok. Nosotros razonamos, tenemos cualidades como el amor, la bondad, la misericordia. Todas esas cualidades son de Jehová. Y aquí Multiplicada por 10 y por 20, una cosa así. Ajá, por Exactamente. y el infinito. Entonces, una de manera de hacerlo es como dice ahí, mediante la creación. Uno ve que todo está perfectamente hecho. Y a mí me llama la atención mucho, es cuando se habla más también de la tierra, obviamente, la creación, cómo están hechas todas las cosas. Pero la perfección que hay en el universo. ¿Tú crees que el universo es perfecto? Millones de galaxias, millones y millones de planetas. Y ni uno solo choca contra el nuestro. Te puedo decir millones y millones de galaxias y ni uno solo aparte de este está habitado. Somos los únicos en este universo. También puedo decir eso. También. O ustedes pueden contemplar la vida en otros planetas si se llega a descubrir, o más bien creen que nosotros somos los únicos en el universo. Como ven, No Eso lo- tampoco sabemos. No lo Ahí sabemos. no vemos- pueden teorizar. No, Ahí- no teorizamos porque no se sabe. De hecho, algún propósito tendrán todos esos planetas para un futuro. Como estaba diciendo Edgardo, dice que Se abren nuevos rollos. se van a abrir nuevos Entonces, rollos cuando vamos a con saber. nuevos conocimientos. Ahí está, esa es otra pregunta. Dijiste lo de los rollos. Y podemos deducirlo por, si tú te pones a pensar, si en un futuro todos seremos perfectos. Algún día la Tierra va a estar completamente habitada. Para algún lado va a tener que, como va a ser Jehová, De Cuando todos los la- muertos, de cuan- todo. cuando la Tierra esté completamente llena. Es razonable pensar que algo podría ser. Ok. Podríamos pensar que podría ser un Yo Un pienso traslado. un de- tra- Las otras cosas, los otros planetas tienen un propósito. Imagínate, si la Tierra está completamente habitada y vamos a seguir habitándola, va a haber como una Sobrepoblación. en Ajá. la Tierra, y para eso van a ser los otros planetas, para que otras personas también vivan ahí. Pero no teorizamos porque, como dice, hay que esperar. Es la pregunta, de los rollos. Ustedes como institución, religión institucionalizada, tienen la verdad. Nosotros decimos que sí, pero la persona es la que tiene que comprobar Sí, es la por verdad. sí misma si es la verdad. ¿Qué es la verdad? Bueno, en Juan 17:3 te lo viene diciendo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No, ¿Cuál es? ya te lo busco. Juan 17:3. Fíjate. Esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Entonces, ¿qué entiendes tú por este texto? ¿Qué es la verdad? Si Dios es infinito, la verdad es infinita, ¿verdad? Comenzando por ahí. Si la verdad es infinita, no tiene fin. O sea, que tú me dijiste, no podemos contemplar un Dios que tenga principio y final. Por el cual no se puede decir que podemos alcanzar la verdad en la materia. Por eso mi pregunta, ustedes tienen la verdad, pero me acabas de decir que sí. Y si tú me dices que sí tienes la verdad, es que llegaste a la totalidad en el absoluto.
Pero no lo decimos en ese sentido. Eso es Pero lo que entonces te quiero corrígeme la referir. gramática, porque si tú ¿Por me qué? dices que sí es un afirmativo. Decimos verdad por lo que entendemos. Entonces un conocimiento, Un un conocimiento. saber. Podríamos decir una parte de la verdad. Claro, pero entonces esa Exactamente. respuesta sería muy distinta a lo que tú me acabas de decir. Tenemos Claro, una parte de la pero verdad. me refiero al que tenemos la verdad en el sentido de que nosotros creemos que este es el camino. Esta parte. Porque tenemos como la verdad. acabamos de decir, los conocimientos de Dios son infinitamente más altos que nosotros. Nunca vamos a dejar de aprender. Entonces el camino es Jesús. Exactamente. Como tú dijiste, Jesús es el camino, La verdad y la vida. precisamente. Claro, porque tenía ese conflicto con respecto a que los testigos de Jehová dicen que tienen la verdad, pero es como que vengan a nosotros porque tenemos esta verdad y los de afuera no tienen al alcance la verdad y nosotros somos los únicos poseedores de ese conocimiento porque tenemos la mejor interpretación y los mejores estudios que el resto. ¿No sería un acto de soberbia y prepotencia? Sí, de hecho sí. Pero nosotros no decimos eso. Más Ok. bien decimos que nosotros tenemos la verdad en ese sentido. Y más bien invitamos a la persona a comprobar por sí misma si este es el camino o no. Todos tenemos derecho de elegir. Y los que no Correcto. eligen un camino distinto a los testigos de Jehová están equivocados. Nosotros no. No decimos si sí o no, de hecho, por algo Jehová nos hizo con libre albedrío. Para Exactamente. nosotros escoger qué vamos a hacer, si vamos a seguir la verdad o vamos a seguir otros caminos. Me enviaron la pregunta, de nuevo la hago. Sencillamente la persona debe decidir. Si va a Comprobar. seguir, comprobar o no. ¿Qué me iba a mostrar antes de hacer la otra pregunta? ¿O? No, si quieres. No. Ok. Busquen Génesis 6:6. Por favor. Aunque después yo leí en su Biblia de los testigos de Jehová y usan una palabra distinta, pero después Es el mismo significado. es el mismo significado. Voy a hacer primero la pregunta, después lo leen. ¿Por qué Dios en Génesis 6:6 se arrepiente de haber creado el hombre? ¿Acaso él es humano para estar equivocándose? Lean Génesis 6:6, por favor. Ajá. Eso viene con lo que tú dijiste, ya lo leí. De hecho Sí. me lo sé de memoria. Dice, eso fue cuando en los tiempos de Noé, Ok. que la gente era extremadamente mala. Y dice que sintió pesar de habernos creado. Se arrepintió. De habernos hecho. No precisamente, como tú dijiste, Ajá. la traducción. La traducción aquí utiliza sintió pesar por haberlos creado en el sentido de que le dolió que los seres humanos no le hayan obedecido. Y por eso lo destruyó. Y si lo destruye es porque siente pesar. Y si siente pesar es que se lo Y le siente arrepiente. pesar es precisamente porque si no obedece, tiene que destruirlo. Imagínate, o el mismo ejemplo de tu papá o de tu mamá. Disculpa, ofréceme el celular. Ajá. Toma. Que tú haces algo malo, que Dios no lo quiera, o que te metes a las drogas, que tampoco Dios lo quiera, o haces algo fatal. Ajá. Y tus padres se sienten decepcionados de ti, decepcionados. Pero quiere decir eso que odias o sientes pesar por haberte creado. No. Más bien que intenta hacer. Lo que intentaría es lo que dice la parábola del hijo pródigo. Pero ese hijo pródigo lo revela Jesús, el mensaje. Porque si vemos al Viejo Testamento, incluso Yahvé manda a lapidar a una persona que enciende leña, fuego el sábado por violar el Shabbat. Entonces yo veo dos contrastes de un Padre misericordioso que revela a Jesús de Nazaret y Yahvé, que es rígido, con 365 preceptos que más del 50% son negativos. No hagas esto, no hagas aquello. Y llega a tal extremo que si violas el Shabbat por hacer leña el sábado, cosa que ahorita te manda a matar. Entonces, porque entonces cómo se entiende de que los judíos, los levitas, los escribas, los doctores de la ley,
estudiaban la Torah, así igual, con la misma disciplina de ustedes, la predicaban, aunque ellos eran muy rígidos y eran hipócritas, esa es otra cuestión. Conocían a ese Yahvé y no reconocían ese paralelismo del mismo Dios. Incluso decía que ese Dios del cual traía Jesús de Nazaret, más bien era el diablo, que después Jesús le dice que si yo estuviera con el diablo, mi casa no podía habitar. La casa se derrumbaría porque estarían en contra. En contra. Entonces, ¿cómo ustedes contemplan a este Padre de Jesús de Nazaret con esta forma de Yahvé? ¿O cómo entender esa rigidez con este amor que no se mostraba aquí? Bueno, Después fíjate. lo De que hecho, pasó para esa época, disculpa, Carlos, se dice que los fariseos amoldaban la ley a su parecer, Los a su fariseos. conveniencia. La gente religiosa, los rabíes, como se les conocía. El Pentateuco. Gente estudiosa, judíos, eran gente estudiosa. La gente de la ley, que eran los más respetados para esa época. Jesús los condenó precisamente por eso, porque eran hipócritas, como tú dijiste. No todas obedecían la ley de alguna forma y otras a su conveniencia, o sea, la distorsionaban. Entonces por eso Jesús los condenó. De hecho, ellos seguían con la ley de Moisés, Okay. la ley mosaica. Y para ese tiempo Juan el Bautista había predicho que Jesús iba a abolir esa ley, Juan el Bautista había predicho que iba a abolir el rey. sí, la ley, esa ley, que Jesús iba a abolir esa ley. No, pero Jesús mismo dijo, yo no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. Exactamente. Hay una contradicción. Escucha, Además, todo no pasará ni una tilde hasta que todo esto se cumpla. Es decir, era defensor de la ley. era defensor de la ley, en el sentido, todos los principios de la ley mosaica hoy se cumplen, pero habían ciertas leyes que allá habían puesto que eran demasiadas, Jesús mismo lo dijo, estúpidas en otro sentido, de que no podías ayudar a tu hermano en sábado, por ejemplo, porque el sábado era un día sagrado. Pero si esas leyes, la dictó Yahvé, Precisamente, ¿cómo vas a decir que las mismas leyes que dictó Yahvé van a ser estúpidas? Es decir, Padre, esas leyes que tú dictaste son estúpidas. en el sentido de que para ese tiempo, él mismo, Jehová, Las lo abolió. envió para eso mismo, para abolirlas. Porque que vino, Pero Jesús no Jesús vino a a la abolir tierra. la ley. no vi- lo que te quiero hacer saber es que no vino a abolirla en el sentido de que el que tú estás diciendo, Ajá. más bien vino a cumplirla precisamente. Pero él hizo, por decirlo así, un nuevo pacto, una nueva ley, Una nueva alianza. porque él se sacrificó por nosotros. Okay. Al sacrificarse por nosotros, queda abolida esa ley. Agrega. No. Sigue explicando. Sigue explicando. No, hubiera agregado. ¿Por qué? ¿Lo dijo él o no sino desarrollaste que ya- bien la idea? No, sí desarrollado, no que está lejos ya de lo que te Te ibas a ir por las ramas y ibas a entrar a otro tema. No, el tema ya Ya se está cerró. muy lejos como para regresar otra vez al inicio cuando lo iba a decir. Ok. Bueno, entonces diciendo lo que tú dices, que hay un contraste entre un Dios amoroso y un Dios cruel. Mi colérico y vengativo y terrible, todo eso. Dice Ahí que, va sin- lo que te iba a decir. dice que sintió Es que pesar. exacto. Ajá. Y de hecho, Jehová destruyó a esas personas. El único que se salvó fue Noé y su familia. Somos descendientes de él. Y lo que perdona, y la perdón, y Precisamente. no matar, y Dios sí mata, y... Dios A perdona. eso voy yo. Ok, a ver, argumento. En el momento que cuando Dios se arrepintió de crear a los humanos, como acabamos de ver aquí, vino lo del diluvio. Las personas de ese tiempo fueron destruidas, nada más sobrevivió Noé y su familia. Pero luego, ¿qué pasa? Vuelve a volver la maldad y Jehová pone una ley, que es la ley de la que estamos hablando antes, para que todo lo que ellos habían pasado ya no se vuelva a pasar. El arco iris. ¿Ah? El arco iris, que de una manera fue la promesa de que no voy a volver a destruir la tierra. Ajá, eso voy, ya, el arco iris ya pasó. Pero vuelve a venir la maldad.
Vuelve a venir. Después del diluvio. Exacto. Viene la maldad. Otra Ajá. vez no. Por los mismos seres humanos, ¿cierto? Ellos mismos. Ok, bueno, como Sodoma, ajá, se desviaron, esto y lo otro. Ajá. Jehová pone la ley para que esto no vuelva a pasar, para que los humanos se guíen por la ley. La ley de Moisés. Ajá, exacto, las leyes que tú habías mencionado. Pero luego pasa una cosa, sino que los humanos vuelven o sea, toman la ley, por un tiempo la cumplen, pero por otro tiempo van y van agregando más ley y más ley Entonces, a su conveniencia. agregaron leyes y ahí están escritas Exacto. o entonces ahí no hay leyes de Dios, sino también leyes de humanos dentro de la Biblia. No, se relata Se relata. las leyes que habían impuesto estos fariseos. Exacto. Eso eran las leyes que estaba reclamando entonces Jesús. Exactamente. Exacto. Eso es lo que te quiero hacer ver. De hecho, la ley que había Ellos puesto ya Jehová- estaban agregando demasiadas leyes que no tenían ningún sentido. ¿Por qué crees tú que él le hizo la pregunta de cualquiera que su hijo o ganado cae en un hoyo en sábado, no va y lo ayuda cuando curó al ciego? Ok. Él quería hacer ver que estas leyes que estaban imponiendo ya eran estúpidas. Que entonces el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. Y ahí Exactamente. viene, las leyes que puso Jehová se resumen en dos leyes que salen en Mateo, que es amar al prójimo y amar a Él Dios. agarró el Éxodo y agarró el Salmo y lo fusionó. Entonces, como estamos viendo aquí, dice que podemos conocerlo por sus cualidades, mediante la creación y todo. Entonces vemos que Él es misericordioso y que perdona en gran manera. Pero también se dice que Dios es un Dios justo y recto, que no tolera rivalidad. Ok. Él también tiene un límite respecto a esto. Dios tiene límites. Y para este tiempo, en este sentido, en el sentido de la maldad, que tú me dijiste que por qué los destruyó. Bueno, Ok. porque ellos no se arrepintieron, no se volvieron de su proceder. Él les advirtió, envió a Noé a advertirles a que se volvieran de su mal proceder. Ok. Aquí está relatado, Sí, sí, no. pero ellos no hicieron caso. Dice que siguieron comiendo y bebiendo hasta que el arca cerró y empezó el diluvio y todos murieron. Entonces Dios es un Dios justo, Él no tolera la maldad. Precisamente por Él estamos llevando a las personas lo que Él dice, porque dentro de poco Él va a acabar con todas las personas malas. ¿Por qué? Porque esto no era lo que Él quería. Él quería que el paraíso. Exactamente. Y como yo sé que tú has leído, me imagino que tú conoces Eva y Adán. relato de Ok. Edén, de Adán y Eva, de Ok. cómo se rebelaron contra Jehová y todas las consecuencias que esto trajo hasta nuestros días. La Biblia, de hecho, es la historia de la humanidad relatada hasta nuestros días, y es relatada por profetas y diciendo las justas normas que quiere Jehová para nosotros. ¿No creen que la Biblia, o mejor dicho, el relato del Génesis, amárralo por ahí, para resumir, no tiene también un lenguaje simbólico? Sí, Es decir, de cuando una serpiente habla, o de cuando una creación es esa idea. Entonces ustedes aceptan que, por ejemplo, en el Génesis no es algo tan literal, sino que el fruto es una representación de algo. La Exactamente. serpiente, en vez de hablar, es como que una representación del inicuo. Exactamente, No sí. se lo toman tan literal. no. De hecho, si nos tomamos todo literal, no tendría sentido. Fíjate como dice más o menos aquí, del 1, el 1 completo, viene hablando sobre los 6 días creativos. Ok. Uno entendería que la tierra y todo lo que hay se creó en 6 días literales. No, porque para que haber un día, tiene que haber un sol. El sol se creó, la luz se hizo en el cuarto día. En teoría, los 3 días anteriores no eran días, eran otras cosas. No había días, no existía el Exactamente. término día. Exacto. Por ahí va. De hecho, más adelante se viene diciendo que un día para Jehová es como 1000 años. Y esto tampoco se debe entender literal, sino que es un día para Jehová son muchos más años que lo de nosotros. De hecho, dice que para Jehová nadie ha vivido un día. Y esto no es literal, obviamente. Entonces tú puedes juzgar a una persona
al ese ejemplo por haber vivido un día. No, porque aquí no se habla de un día literal, como te estoy diciendo. Claro, pero entonces el ejemplo simbólico. Si para Dios es más rápido que el párpado toda la vida universal de la creación de la fundación del mundo, que no es nada para Él. ¿Cómo se puede juzgar la eternidad de un ser humano por una vida física? ¿Por qué lo digo? Primero, naces de una familia que tú no elegiste. 2, naces de una genética ya predispuesta. 3, naces de una cultura ya establecida que no elegiste. 4, tienes conciencia del bien y del mal de los 8 a los 15 años, porque no es una edad fija. Hay muchos factores del cual contrarresta un poquito ese libre albedrío. Incluso las personas, para tener conciencia como tal, le llevan 50, 60 años porque vivió toda su vida de repente con una circunstancia de orfandad o de accidente. No, es decir, nadie nace con una vida tal para que desde pequeño tenga puede que conciencia, pero no la circunstancia para elegir, porque la vida y las vicisitudes lo tiene que forzar a distintas decisiones no espirituales ni siquiera, decisiones de trivialidad. Entonces me hablan del libre albedrío, pero libertad es sinónimo de conocimiento, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahorita, usted maneja el término sistema. El sistema no da información, no dan conocimiento. Las personas viven engañadas. Entonces pasan 60, 80 años, mueren, el hipotético juicio final. Dios observa el alma, las intenciones, porque Dios observa, y vaya, y se puede dar cuenta que la mayoría de los seres humanos vivieron engañados y simplemente fueron víctimas de las vicisitudes de la vida por la imperfección y el aislamiento del planeta de Adán y Eva. Pero entonces me muestran aquí de que el ser humano tiene el 100% de su vida prácticamente desde pequeño, de la conciencia de los 8 años. Cosa que ya vimos el ejemplo de 1, 2, 3, 4. Incluso puede llegar a 60 años hasta que, ok, todos en un momento vamos a llegar a una decisión moral desde pequeño. Cónchale, mi mamá me mandó a comprar una harina pan. Al principio le dije que no, pero me dio remordimiento de conciencia y voy y la compro. Es un acto de fe. Ahí se acerca un poquito más a Dios. Pero en decisiones espirituales de reafirmar el acercamiento a Dios, muchos no tienen esa oportunidad al principio, quizás nunca, porque la vida, el sistema se los absorbió. ¿Cómo? Voy a empezar por el principio que le diste de libre albedrío. Sí, la libertad. El libre albedrío, como se le conoce, está distorsionado en el mundo. Dice que podemos hacer lo que nosotros queramos. Libertinaje total. Lo que tú quieras. Ok. Nosotros lo entendemos de otra manera. Este libre albedrío lo entendemos de manera relativa, ya que nosotros somos limitados. Y este libre albedrío de nosotros tiene un límite también. Y Jehová se lo hizo ver al mismo Adán. Él tuvo la oportunidad de elegir lo que él quería hacer, pero él le dijo las consecuencias del proceder de cada uno, si obedecía o si desobedecía. Claro, pero hay dos factores. Uno, antes vivían 900 años, quizás 100 años en pecado. De repente escucharon a algún profeta, hicieron el arrepentimiento genuino y siguieron la senda de Dios, endereza los caminos, como decía Juan Bautista. Ahorita vivimos 70 años y cuanto mucho. Y a lo que tú dices, que la mayoría de la gente hoy vive engañada y muchas mueren así. Entonces, ¿cómo se puede jugar a una persona así? ¿Qué decisiones espirituales ha tomado? Y segundo, para rematar, una persona puede vivir en el hinduismo, en el budismo, y nunca leer la Biblia, sino los Vedas, Bhagavad Gita, esas lecturas, o esos profetas allá, Krishna, donde se supone que aquí me están diciendo que la verdad está en las escrituras de la Biblia. Entonces hay muchos factores en contra para tomar ese libre albedrío. Y como tú dices, miles de personas mueren engañadas. Ok. ¿Qué va a suceder con eso? Te pongo un ejemplo. Imagínate que Recuerda el argumento que me iba a decir. Imagínate que el fin fuera venido hace 100 años. ¿Quién? El fin. El fin del mundo. Ajá. El juicio que va a traer Dios fuera venido hace 100 años.
nosotros tuviéramos la oportunidad, fuéramos tener la oportunidad de salvarnos, de haber conocido a Jehová. Nosotros no, porque ni siquiera nosotros No habíamos hubiéramos nacido, existido, ¿cierto? ajá. Entonces Jehová está esperando. O sea, está esperando que la mayoría de las personas lo conozcan, llegar a un punto en que la mayoría de las personas lo conozcan para él actuar. A eso también se refiere. Tú tienes libre albedrío en ese espacio del tiempo. Y esas personas que murieron sin conocer a Jehová se pueden salvar. ¿Cómo? Si nunca supieron de Porque Jehová. el fin todavía no ha venido. Y la Biblia todo- viene diciendo, no Ya. sé si lo habrás leído, Ajá. que habrá resurrección tanto de justos como de injustos. Del cual uno ¿Entiendes lo tú? separará, otro lo separará en el día del juicio. Los que digan Señor, Señor, no van a entrar en el reino de Dios por ahí. Pero ¿qué entiendes tú por injusto? Que habrá resurrección de injustos, de justos como de injustos. Mira, si vamos al hebreo, el antiguo, justo es sadik. Los justos eran aquellas pocas personas que tenían el conocimiento de Dios Exactamente. y los que la practicaban. Los justos eran aquellos que se creían doctores de la ley, los que estudiaban, los rabinos. Mientras que el pueblo, la mayoría, o todos, eran, no sé, los prófanos, Bueno, precisamente aquí, Entonces, esa palabra justo viene refiriéndose a eso, pero no a esas personas, a esos líderes religiosos, sino a las personas que aplicaban o están aplicando las leyes hoy en día. pues nadie es justo, de sino Dios. Exactamente. Entonces no pueden hablar de justos e injustos. Pero, como te digo, todo tiene Pongamos el término, significado pongamos el término justo. simbólico. Como tú estás diciendo, la Biblia, la mayoría de sus profecías y sus dichos son simbólicos. Entendemos justo el hecho de decir Que te portes bien, leas la Biblia, De que practiques estás el bien, aplicando, la tienes aplicación. conocimiento. Aunque tengas una imperfección y bueno, una que otra porque de mentada que de nadie es madre. justo, nadie es justo, eso lo sabemos. Todos somos imperfectos, Claro. nadie es justo. Por Perfecto. eso vamos a poner un Pero por término. eso te estoy diciendo que hay que poner términos porque es en sentido simbólico de la Pongamos palabra. otro término. En vez de poner el término justo, vamos a utilizar el término personas buenas y personas malas. Ajá. Supongamos que el mismo caso que vimos el asesino que murió al lado de Jesús. El fin en ese momento no había llegado, ¿cierto? Jesús Claro. le prometió que iba a estar con él en el paraíso. Ajá, el que murió al lado. Ajá. Exacto. Entonces, si el fin viniera ahorita, tuviéramos la oportunidad, si fuera venido hace 100 años, tuviéramos nosotros la oportunidad de salvarnos. Es que no ha Siendo existido, personas otra buenas vez, o malas. otra vez el mismo, porque ni siquiera soy bueno, no soy malo, no he existido, soy la nada. Exacto. Es igual, Entonces Dios esperó el fin del mundo por mí. O por todos. Él Sí. quiere que todo el mundo se salve. de hecho, Pero dice- todo el mundo, ¿cuánto? Si siempre están naciendo niños. Entonces cuando venga el niño, el fin del mundo, van a haber niños y van a haber bebés. Ellos tienen que crecer también para conocer a Dios. Está contradiciendo lo que estás diciendo. Llegará un punto en que Jehová ya no va a esperar más. Van a poner infértiles a todo el mundo y no van a conocer más. Y bueno, ya hasta aquí, ya vamos a que todo el mundo crezca y ya me van a conocer todo. No, de hecho Jesús en la profecía que dijo que estas buenas nuevas se predicarán en toda la tierra habitada, hasta que Hasta que la primavera venga y las nuevas, ¿ok? las buenas nuevas o las buenas noticias del reino de Dios. Nosotros predicamos esto hasta que Dios diga que ya. Ok. Hasta que O sea, en el sentido de que todas las personas se les advirtió igual que Noé. Porque él dice que Él es misericordioso y quiere que todos se arrepientan. Obviamente, sabemos que no todos se van a arrepentir. Siempre va a haber gente mala. Porque este sistema es así, siempre lo va a haber. De hecho, por eso es que viene esa limpieza. No es la destrucción del mundo, sino del sistema. Porque hay gente mala y va a ser limpiada. va a ser como un día La de gente que expiación. quiera obedecer a Jehová es la que va a ser salvada. Otro ejemplo Ok. más cercano, como el que estaba diciendo Edgardo, es la de el famosísimo aborto, la de un feto. Imagínate que alguien aborta. ¿Tú crees que esa vida Jehová la va a resucitar en el futuro? Esa vida, que yo sepa, Ese fe- no no va a darse una oportunidad como tal, o sí. Ese feto. El ¿Qué feto. opinas tú? Si una persona, una mujer aborta, el niño se murió, ¿cierto? No es un niño. O esa criatura se murió. Ajá. ¿Tú crees que Jehová lo vaya a revivir?
La pregunta sería, ¿ese feto tenía alma? Sí. Sí, porque Jehová desde la concepción ¿Tiene ya, alma? ya lo Ok. considera una vida sagrada. exacto, es una vida. Lo que justo sería que todos aquellos que murieron claro. injustamente volvieran a nacer para que tuvieran A eso mismo es lo ajá. que se refiere la Biblia, lo de justo e injusto. Lo de justo se entiende por gente que tuvo conocimiento Y los injustos son aquellos que murieron Gente- antes de tiempo. sin saber, o gente engañada, gente que nunca conoció de Jehová. Ah, entonces injustos no son Imagínate- aquellos, no, los injustos no son los malos, los injustos No. son aquellos que... Que no conocen a Jehová simplemente. Ahí se da la palabra injusto en ese sentido. Por eso te digo que. No hay que agarrársela a la cuestión tan literal. Ajá, Exacto. exactamente. Mi otra pregunta. Ya van, déjame Ajá. terminar. No, De eso dale. se entiende, injusto por ese sentido. Imagínate que un niño crece, como dices tú, uno empieza a razonar qué es bueno y qué es malo a partir de los 8 o 10 años. De 8 a 10, 11. Ajá. Que llega a 3 años, 2 años y muere. No supo quién era Dios. No Eso conoció todo, nada entonces de toda él. esa gente va a resucitar Todas como esas el personas término de injusto. Tienen Exacto. la esperanza de resucitar. No tienen esperanza porque ni siquiera sabían de la esperanza. Exacto. No sabían, pero Dios le da la esperanza o una segunda oportunidad Ah, la segunda oportunidad. para que aprendan. En ese periodo que se habla de los 1000 años, se le va a dar oportunidad a esas personas de aprender a Jehová, de Jehová, y que decidan si van a servirle o no. De eso se entiende como injusto. Antes de saltar a la otra pregunta. Esas personas si van a tener más oportunidades, incluso va a ser más natural servirle a Dios, porque no va a tener ningún obstáculo del sistema. Claro. Imagínate que te cuenten a ti que tú resucitaste y que te están dando la oportunidad de servirle a Jehová. Ya una vez casi como que va a ser natural, pues la elección. Claro. Pero de hecho, tenemos libre albedrío, sí, relativo. Todas personas son diferentes y todas tienen elección. No se sabe si van a aceptar o no, pero se les va a dar la oportunidad. Me llama mucho la atención algo que leí las 4 atalayas sobre acercar. Ustedes hablan mucho de acercarse a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Hablan del qué es Dios, cómo nos acercamos a Dios, pero no hablan tanto del dónde. Se refieren a las escrituras, solamente en las escrituras, para acercarse a Dios. Acercarnos a Dios quiere decir conocerlo, ¿verdad? Cuando tú conoces a alguien te sientes cerca de ellos. Obviamente, como te dije, literalmente acercarnos a Dios no podemos. Nosotros somos físicos, Él no. Él es espiritual. Nadie ha visto a Dios. Nadie está cerca de Dios. En el sentido literal, no. O sea, que tú puedas tocarlo, así como yo lo puedo tocar a él. Hay Yo un puedo sentido, tocar. hay varios sentidos literales, más de 20 en esa Biblia, en la Biblia. En el sentido de acercarse como Pero se dice en yo el hacer sentido de esto. acercarse, en obedecer. No, es que es el ser más cercano, es decir, ahí dice Dios te habita. El Espíritu de Dios habita dentro de ti, nosotros somos templo de Dios. El Espíritu Dios está... Santo de Dios está en todas partes. No, ya va. Dios habita dentro del ser humano. Lo dice la Biblia, 1 Corintios 3:16, búscalo. Ya, Corintios 3. 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. Porfa, léelo, Edgardo, que no lo consigo. 1 Corintios 3:16. Ajá, dice: ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Morar, habitar dentro en. Como te dije, Y me dice que Dios si está fuera en aquí todas literal partes. que dijera que ustedes son el templo de Dios, ¿tú te tomarías eso literal? Ser el templo de Dios. En el templo del sentido, un hogar, pero literal, donde Dios está. Por eso dice, preserven su cuerpo en estado triuno, cuerpo, alma y espíritu, para que sea consagrado a Dios. Pero mi idea es esa. Ok, sí, el conocimiento está en las escrituras, y sí, para conocerlo. Pero Dios también habita dentro del ser humano. Y eso me preocupa porque no enfatiza la predicación ahí.
no enseña de que Dios está aquí. En Efesios 4:6 dice que una fe, un Señor, un Dios y un Padre, que es para todos, y en todos. Usa la palabra, el término en, una preposición. En es dentro. Dios está dentro. Pero no solamente son ustedes los testigos de Jehová, también muchas religiones que no enfatizan su predicación y enseñan, busca a Dios dentro de ti y conócelo en su escritura. No, nada más se quedan ahí que conócelo en su escritura. ¿Dónde está Dios? En un reino bien lejano. Da la impresión como que me cuesta, voy a leer, pero si tengo dificultad esto y lo otro. No, pero ¿qué pasa si yo me voy a una isla y no tengo escritura? Y no hay iglesia y estoy solo, puede pasar un náufrago. Dios está lejos de mí. Hay algo que se llama la oración. ¿Y cómo escucha la oración? Por su espíritu, ¿verdad? ¿Y dónde está el espíritu de Dios? Está abogando por nosotros o trabajando. No, por dije, ¿dónde? ¿En qué parte? ¿En qué sitio? ¿Dónde ¿En está el espíritu de Dios? nosotros. El Espíritu de Dios está en todas partes. Es su fuerza activa. En la Biblia me están diciendo que Dios está dentro del ser humano. Pero es como te digo, En el sentido literal. en Sí. el sentido Era lo que estábamos literal. hablando en el principio, ¿te acuerdas? Que estábamos hablando que para mí Dios todo lo que hay porque Él nos creó. Pero una cosa es simbología, pero yo tengo aquí 20 versículos bíblicos distintos donde me dicen Dios habita en todos los seres humanos. Lo sé. Pero de todo esto, a veces es literal y a veces no. En las Tienes partes... también que ver el contexto del versículo y de lo que se está diciendo también. Como te digo, si tú te tomas literal de que uno es un templo, Obviamente que en el sentido de que somos casa de un espíritu que nos habita. No voy a hacer un templo de piedras y madera, obvio. precisamente. Pero el templo, cuando hay una frase que dice que el templo no es de Dios, no está hecho de manos humanas ni de piedras, porque el templo es uno, en el sentido que Dios me habita dentro de mí. Por eso debo cuidar mi cuerpo, mi mente y mis conocimientos hacia Él. ¿Y qué quiere decir eso de que si no podemos reunirnos, puedes tú acercarte a Dios? ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Dónde está Dios? Dentro Sí, de dice sí. que Dios. ¿Cómo lo conoces? Con las escrituras, porque yo no soy un adivino para saber quién es Dios. Pero ya el Espíritu de Dios, del cual, como dice Juan 6:63, es el que da vida, está dentro. Pero como que dices que es algo simbólico que no está, sino que... Pero ahí te lo está diciendo, está dentro el Espíritu. Digo que es algo simbólico porque literalmente Dios no está dentro de ti. Tú dirías literalmente que Dios está dentro de ti. De todos los seres humanos. En el sentido de que está dentro literalmente, como que si yo estuviese dentro de ti. Tú me dices que Dios está en todas partes y es energía, ¿En qué sentido? en su fuerza. En que todo lo creo. Todo es de Él. Pero si en la Biblia me está diciendo que Dios habita en todos los seres humanos, el Precisamente. espíritu en el templo, En su ese- espíritu, ni siquiera que como el aire, pues está en todas partes, está en mis pulmones, pero yo no soy el aire, porque también está afuera. Pero me dice que el espíritu... En el sentido de que tú mismo estás diciendo, si uno obedece, adquiere conocimiento, Dios está contigo, ¿verdad? Dios está contigo porque tú estás aplicando lo que Él dice. Más bien Dios te abre los caminos, pero nadie está deshabitado ni está lejos del espíritu de Dios. Porque la misma Biblia busca Exactamente. Efesios 4:6, por favor. Sí, es que así mismo es. Efesios 4:6. Pero lo que te quiero hacer ver es que literalmente, como tú dices, no. Porque imagínate, si nadie ha visto a Dios, literalmente está dentro de ti. ¿Tú soportarías que literalmente Dios esté dentro de ti? Si dice que nadie ha visto ni puede llegar a Dios. En el sentido también de nosotros los físicos. O sea, que somos físicos nosotros. Nadie ha visto a criaturas espirituales. Tú dices entonces que si Dios está en ser humano no tiene la capacidad de De soportar nada. Imagínate que la Dios- semejante fuerza.
Dios estuviera también en el sentido que se dice que Dios está en los cielos, que literalmente estuviese en los cielos, que se habla del espacio, Ok, como el que... universo observable, Ajá. que estuviese literalmente en esos cielos. ¿Tú crees que toda la fuerza y el infinito poder Explotaría todo, pues. contendría semejante poder? Claro, entonces tú me estás diciendo que Dios, por lo tanto, necesitaría estar en otra dimensión, su realidad. Lo mismo te puedo decir que ese espíritu habita dentro, pero como no se ve es porque está en otra dimensión. Por eso no quiere decir que tú estás deshabitado de la divinidad. Y es que ese espíritu que tú dices es lo que nosotros aprendemos de él. Incluso Jesús de Nazaret en la última cena dice, vendremos a ti, el Espíritu del Padre y yo, y haremos morada en él. Y por mediante este Espíritu de la verdad, por él, los llevará a toda la verdad. Más cosas que dice la Biblia, del cual... Como te digo, Perdón. Claro. Se van a hacer locos contigo. no vale. Más bien, estamos compartiendo. Pero es como te digo, no todo es literal, porque si nos ponemos a ver la profecía Búscate Efesios 4:6. que Porque te lo lees. que Dios de que la mujer, de que sí, la mujer magullaría la cabeza de la serpiente y ella la magullaría en el talón. Si nos tomáramos literal eso, ni se entendería esa profecía. Entonces muchas, si no todas, las profecías son simbólicas. Muchos de los significados son en sentido simbólico, como tú decías, lo del fruto. Ok. Lo del fruto, nosotros creemos que no sabemos si era literal o no. Lo que sí sabemos es que eso representaba algo, simbolizaba algo, mas no era literal de que si comías del fruto iba a pecar, porque más bien le dijo que podía de todo árbol comiera, ¿verdad? Entonces no sería literal. Ok. Leí, por favor. Efesios 4:6. Dice, un Dios, un Padre de todo, que es sobre todo y por todos y en todos. Como te digo, todo, la mayoría de los dichos de la Biblia tienen significado. Simbología, es simbólico. Entonces todo Por es eso, simbología. Todo... por eso te invito a que cuando leas pienses más en qué quiere decir Que literalmente. que literalmente. Mm. Porque literalmente se entiende muchas cosas que a veces no es. Ok. Por eso uno tiene que tener discernimiento. Y el discernimiento te lo da el Espíritu. Exactamente. Y por eso nosotros, al estudiar la palabra así profundamente, le pedimos a Jehová que nos dé su Espíritu Santo para poder comprenderlo. Ok. Ahora sí, si quieres, pasamos a la última de este capítulo, que dice, ¿tiene Dios un nombre? Jesús, ¿tiene Dios un nombre? Jesús dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, de modo que, aunque Dios posee muchos títulos, tiene un nombre propio, dependiendo del idioma. Ese nombre se pronuncia de distintas maneras. En español es Jehová, aunque también se utiliza Yahvé. Ajá. Precisamente, ¿qué dice de Dios del nombre? ¿Cuál es su nombre? Yahvé. Yahvé, ¿verdad? De hecho, este se le conoce como el tetragramatón, Yuhe-Bat-He. que en español se traduce como Jehová. Pero si se respetaría el nombre de Dios, no se debería traducir, se debería dejar en su original, porque lo estarías como profanando. Bueno, no, porque imagínate tú que no te tradujeran algo que tú no entendieras. Pero es una palabra X, porque estamos hablando del nombre de Dios. Exactamente, Es sagrado. exactamente. Pan, queso, no es sagrado, es algo, son palabras, sustantivos, pero estamos hablando de un nombre de Dios sagrado. Lo reveló de esta manera y no me lo reveló aquí con una J, con una E, con una H, con una O, con una B, con una A. Bueno, precisamente te lo estoy diciendo así, que ¿cómo que se dice? Se traduce para que se entienda. De hecho es lo mismo. Los dos nombres son utilizables, solo que esto quiere ok. decir que está traducido, pues.
Porque, por ejemplo, en inglés se le traduce como, aquí dice Jehová. Jehová. Ok, ¿qué ibas a decir? Yuba. Es como que si tú no supieras hebreo, supieras que dice aquí. Este significa 10, 5, 6, 5. Pero tú tienes noción de eso, ¿verdad? Exacto. Imagínate a alguien que no tenga noción ¿De qué significa eso? de hebreo. Por eso la traducción. Yo es por no. lo menos no sé qué letras serían esas en español. Yo tampoco. Ahí sí lo sé porque ese es el nombre de Jehová y uno va sacando, pero otras letras uno no sabe. Por eso es que se A traduce. menos que estudies demasiado. Pero no es la idea, es decir, estudiar y promover para evitar las malas traducciones, estudiar un poquito de hebreo. Emuná no significa fe como tal, sino significa confianza. Bueno, ya ese tema Permiso. es otro tema bien extenso también. Lo de la Sí, porque traducción. usted se encarga precisamente de eso. Este la yo por Iglesia Católica. Ah, qué bueno. Quería decir algo con respecto a una pregunta. ¿Jesús es el Mesías? Claro, supuesto. ¿Y por qué lo negaron los rabinos? Por lo mismo que te digo, él los condenó porque ellos no estaban obedeciendo la ley de Jehová como él quería. ¿Qué es el Mesías? El Mesías, El Hijo de Dios. el Hijo de Dios, ¿Qué más? precisamente. ¿Qué se caracteriza el Mesías? El Mesías es el rey del reino celestial. Por eso se le dice Mesías. Pero en la Torah dice Fue nombrado rey El enviado. de los cielos. el ungido. El- Y Pero también dice que es un ser humano ungido de Dios, que es rompedor de dientes, que va a derrotar a todas las naciones y va a alzar a Israel sobre todas las cosas. Eso lo sabían los judíos. Entonces, a ver a Jesús, no lo e reconocieron. incluso si le entrevista ahorita a un judío, van a decir, no, ellos saben la existencia de Jesús de Nazaret, quizás se justificaría antes de los judíos de antes, de ahorita, pero entonces le pregunta, no es el Mesías, porque nosotros estamos esperando un Mesías con características distintas al que se mostró Jesús de Nazaret. Pero el cristianismo hizo la interpretación diciendo, ese es el Mesías que estábamos esperando. Pero si vemos la característica de Mesías, es una cosa completamente distinta. Es decir, un rompedor de dientes, un rey material que va a exaltar a las naciones. Pero cuando vemos en la multiplicación de panes y peces, y cuando vieron que lo quisieron hacer rey, Dios huyó a la montaña y se fue al barco a orar, porque él no quería un reino material tal como los judíos mismos pensaban que él era el Mesías. Le están dando el concepto que ahorita le están dando ahorita a los cristianos, y Jesús lo rechazó él mismo. Lo que pasa es que el reino que se mencionaba que él iba a gobernar no era un reino material, Mi reino no es de este mundo. es un reino celestial. Y como tú estás diciendo que no entiendes eso, como te estoy diciendo, todo es simbólico. Te dice que- Entonces que lanza otra interpretación de ese Mesías, porque eso no es lo que quisieron dar a entender si los no primeros entiendes que alguien es profetas. rompediente, oye, ¿no? No, rompediente en Pero el en el sentido de sentido justicia, de- de justicia. De hecho, una de las funciones de Jesús como rey es cuando venga el fin por la gran tribulación. Exactamente. Él es el que va a combatir contra Satanás. O sea, literalmente va a combatir. No hace un combate de poderes, sino un combate Un combate de lo mano a mano. mano a mano, y Jesús un espíritu, ¿no? Exacto. Entonces los espíritus no tienen carne y hueso, ¿cómo van a tener mano a mano? Pero Hay otra interpretación más, que mano a mano es una lucha que energética. frente a frente o Frente algo, a frente, pues. Pero ¿cómo van a hacer frente a frente si no hay espacio y tiempo en el reino allá, por allá bien botado? pero es ¿Cómo- que- Es cómo- algo que ahorita no podemos entender por lo mismo que te Entonces, ¿para qué me los explican? Pero Si no pueden exactamente, entender. es que Jesús no va a pelear en los cielos, él ya peleó en los cielos. De hecho, él arrojó a Satanás y sus demonios a la tierra. Entonces- va a pelear aquí en la tierra. Entonces es culpa de Jesús que todo este desastre de la tierra, porque arrojó el mal lindo a la tierra. Pueden hacer esa interpretación. No, precisamente. Vaya, cónchale, mira todo este desastre. No, mira me lanzó a Satanás para la tierra. En vez de lanzarlo para otro planeta, no lo lanzó para acá y después va a decir que la culpa. Supongamos ese sí, Ah, pero es que no, pero ok, lo hago a propósito porque se puede lanzar esa interpretación a una persona, pues. Pero es que ese personaje ya había venido antes. Y si Jesús lo fuera lanzado a otro lugar, igual digo, volvió a venir para acá porque quería
desafiar a Jehová por medio de nosotros. Él hizo. Pero ¿cómo? Si Jehová tiene el mayor poder de todo, el cual no hay un Dios Él lo que más quería- que él. él lo que quiere es que las personas Precisamente. Lo no hizo a vean propósito Jehová, para exacto. discernir el bien y el mal. ¿Qué quiso hacer? Ay, Dios, estoy mal de la garganta. ¿Quiere más agua? No. No, ya es todo eso tuyo. Sí, ando enfermo últimamente de la garganta. Este, ¿Qué hizo Satanás Ok. al hacer que se revelara Adán y Eva? ¿Qué quiso hacer? Él les dijo, él sabía las órdenes que les dio a Adán y Él Eva. estaba ahí cuando Jehová se las dio. Si él Sí. estaba ahí, él lo que quería es que los humanos se rebelaran contra Jehová para, él como decir, Es como si un niño se va a revelar al presidente de la república. Algo así. Uno, Algo así, pero imagínate. entonces es una lucha injusta. él lo que quería es Imagínate. ser como Jehová, Es, como Dios. Lo mismo, vuelvo al tema de la casa. Te estás en la casa de tu papá, vivió aquí todos los años, y alguien de afuera te dice, un desconocido, está en la casa de tu papá. Y tú le dices, sí, es la casa de mi papá y yo lo respeto, el suyo es de él, no se toca. Y él te dice, ¿es realmente el caso que tu papá te dijo eso? Tú puedes tomarlo, tú puedes ser igual que él, puedes matarlo, puedes tener lo que tú quieras, tómala, es tu casa. ok. ¿Qué se está poniendo en tela de juicio ahí? La autoridad del soberanía padre. O la autoridad de tu papá en la casa, ¿verdad? Que ahora Ya le digo. Son las 4:57. Ya baja. Ya vamos a terminar. Sí. De la misma manera hizo Satanás con Jehová. Puso en tela de juicio su autoridad como Dios, que tiene el derecho de gobernarnos. Puso en tela de juicio de que si nosotros le hacemos caso a Satanás o obedecemos a Satanás, nos irá mejor que obedeciendo a Jehová. Pero tú no crees que con el infinito poder que él tiene, él no pudo eliminarnos de una sola vez. Ok. No será es porque Dios, no será porque de una manera Dios tiene misericordia y espero que ellos se arrepintieran. O ellos ya tuvieron una decisión ya ser inicuos. Precisamente Jehová ya había tomado su decisión. Pero como tú dices, él tiene cualidades. ¿Qué crees tú si tú fueras un ángel Ajá. que estuvieses con Jehová y fueras visto que lo fuese eliminado a todos de una? Tú no habrías dudado de Jehová. Claro, como que ya estaría imponiendo su Oye, autoridad él dice en vez de que sus hijos él dice estuvieran. que es Ah, justo. pues. Tú dirías, él dice que es justo, que es misericordioso, pero está eliminando y no le está dando chance de demostrar que eso es cierto o mentira. No le está dando chance de ver si nos va bien obedeciendo a Satanás. Precisamente de eso se trata. Jehová dejó, en otras palabras, le dijo, bueno, gobierna tú. Haz lo que te Ah, plazca. sí, algo así me explicó la Y mamá de mira- Gabriel, como que le dio como que unos años, o cientos de miles de años, como que Hasta demuéstrame a dentro del ver. tiempo, porque no- Sí, cierto, sí, teoría. Demuestra, decirlo así. demuestra que gobernando tú le va bien o mejor a la humanidad que conmigo. Y que A ha pesar, demo- entonces a y que ha pesar de demostrado todo, a lo largo de la historia. pero a pesar de toda muerte, a pesar de todo sistema diabólico, a pesar de todo, Dios dejó que este planeta lo gobernara, porque dice, ustedes creen eso, de que Satanás está en los aires, es decir, está gobernando el mundo, el sistema, y aún así aún no ha acabado esto. De alguna manera Dios permitió todo esto para que los seres humanos tuvieran libre albedrío a decidir. Claro, porque como te digo, ahí se desarrolló una duda que tiene que ser respondida. Entonces en el Y reino, no podría ser respondida de inmediato, porque si, como te digo, él lo eliminara, más bien se pondría en duda, no se respondería. Por eso él dejó que gobernara. ¿Y que está demostrando? ok, como que todo lo contrario. Guerra, sufrimiento, muerte. ¿Qué ha demostrado? Es como si Satanás les fuera dicho, yo gobierno mejor que tú y los De hecho, seres humanos es mucho mejor que ¿tú has leído conmigo Revelación? que contigo. Apocalipsis. En Revelación 12, 10-12,
se viene diciendo más o menos. Ay, Dios mío, me está dando. Ajá, se viene diciendo que Jehová le dio un corto espacio de tiempo para que él demostrara. Bueno, gobierna tú y demuéstrame que puedes de verdad gobernar mejor que yo. De eso se trata todo a lo largo de la historia. En tela de juicio la soberanía de Jehová. Por eso él dejó que gobernara. Por eso estamos en estas condiciones, por culpa de él, de Satanás. Pero él lo dejó que gobernara para demostrar que sencillamente no puede gobernar. No puede gobernar. La maldad no deja de existir, siguen apareciendo enfermedades, no se ha solucionado la muerte. Entonces culpa todo de Satanás y nada del ser humano. Precisamente. También tiene algo de culpa, obviamente, Adán y Eva al haberse revelado. Pero entonces todos seríamos víctimas simplemente Exacto. del juego y pacto de Dios con Satanás. No. O eso sí fue un pacto. Es decir, vamos a hacer un acuerdo. Tú bajas, me demuestras 1000 años de tu tesis, de tu propuesta, del cual de tu rebelión. Y vamos a ver después de esos 1000 años cuáles son los resultados. También los resultados son negativos. Los seres humanos dentro de ese pacto, Precisamente como te dije, nosotros no tenemos culpa de que Adán haya desobedecido. okay. Si Adán no fuera desobedecido, no estuviera pasando esto. O sea, en ningún momento Satanás fuera, ¿cómo decirlo? La expresión se me fue. Fuera retado a Dios. También. Él lanzó un reto. Si Satanás no fuera desobedecido a Dios, Satanás no, si Adán no fuera desobedecido a Dios, Satanás no fuera hecho un reto y no estuviera pasando esto. Porque lo que lanzó fue un reto. Otro ejemplo que me gustaría ponerte también, ejemplo de que tampoco Dios lo quiera, de que tus padres tuvieran una enfermedad que puede traspasarse por los genes, como Okay. a veces el cáncer. Ajá, y suponiendo que tú llegas a heredar esa enfermedad, ¿es culpa tuya que la hayas heredado? Entonces, todas mis acciones van a estar justificadas como tal porque yo tengo una enfermedad. Es decir, el Alzheimer. Cualquier acción se me va a olvidar. Obvio, es algo muy extremo, muy hipotético, pero es decir, cualquier cosa que yo tenga por dentro, fuera de mi voluntad y que sea antinatural, en este caso como una enfermedad. Claro. Sí. Bueno, para terminar la idea que nosotros también tenemos que... Sí, yo sé. No es tu culpa, ¿verdad? Lo de la misma enfermedad. Nosotros no tenemos la culpa de haber heredado el pecado. Por eso Jehová nos da la esperanza de que si nos ponemos de parte de Él, podemos vivir otra vez como Él lo quería para siempre. Pero todo se trata de eso, de la soberanía universal. De que Satanás lanzó sencillamente un reto y Él le dio la oportunidad de demostrar de si podía gobernar o no. Ya lo ha demostrado, ya Jehová está por poco por actuar y lo va a eliminar. Porque dicen por poco. Porque según los sucesos que nosotros estamos viendo y las profecías que Jesús nos ha dejado en su Terremotos, guerras, todo eso, pero si todo eso ha existido. Sí, Exactamente. pero ahorita se está viendo más. ¿No? Claro, se está viendo más porque están las redes sociales. Antes uno aquí sin redes sociales me enteraba del terremoto de aquí, Al año. pero entonces un día yo me puedo enterar de 15 terremotos, obviamente, en el colectivo da la impresión, verga, hay demasiados terremotos, verga, hay demasiadas guerras, porque ya te estás enterando, pero eso siempre ha existido, las guerras. Todo, es que todo, precisamente todo ha existido, las enfermedades siempre han existido. Claro, La pero ustedes me maldad están siempre ha diciendo que se existido. están acumulando, pero en realidad es una impresión de la Todo ha acumulación. existido siempre. Pero tampoco dices por poco. El caso es la intensidad. Y hay otra serie de profecías, esa es después la analizo, Ajá. porque ese ya es un tema más profundo, que hay que analizar también. Se ve que son los últimos días. De hecho, te iba a decir ¿Qué me iba a que decir? nosotros damos estudio con este librito.
¿Qué enseña la Biblia? Ajá. Ese libro tiene condensado todo lo que se muestra en nuestra publicación. Ah, en vez de leerme la atalaya, yo puedo como que ya agarrar cosas de ahí, Bueno, hacer preguntas Claro. y leyendo. Empezamos por capítulos, ¿ves? Tiene quién es Dios, la Biblia viene de Dios. Ah, mira, comencé sin querer. El Es lógica, esa pregunta es lógica. El propósito de Dios para la humanidad. Todo eso se viene hablando aquí, está basado obviamente en la Biblia. Entonces podemos estudiar con ese. Sí. ¿Qué te Y parece? mira, se viene hablando también sobre profecía sobre el Mesías, propósito de Dios para la tierra. Satanás el diablo, ¿qué significa esto? Es uno- ¿Cuántos temas son? Son varios temas, fíjate. Son como 19. Sí, esto sí hay que analizarlos poco a poco. Y no sería como una imposición de los temas que ustedes quieren tocar. No. Tú eliges el tema. Él es el tema. Pero claro, pero son 19 temas, porque no son 42, 50. Porque O con hay otros otro libro. nombres, o con otros nombres. Son, no. hay otros libros Hay muchos otros libros. complementarios. Ah, Todo ese es es el inicial. y todo es basado en la De Biblia. hecho, ¿Cómo te digo? Ajá. esta revista Dale. esta revista es un complemento de este libro. Por eso te estoy diciendo todo. Y esta también. Y todas también. En realidad. Y aquí, mira, fíjate, se viene hablando precisamente de por qué creemos en los últimos días, que ya estamos en los últimos días, y de por qué el reino celestial se estableció en 1914. Aquí se viene viendo la profecía de Daniel y te la explica en detalle, todo bien bueno. Ustedes sacaron un cálculo con la profecía de Daniel, donde esa fecha de allá para acá El estudio, cae en 1914. el estudio de la Biblia Sí. ha hecho ver así El cálculo. el Y cálculo. no es de ahorita, eso es de hace años. Lo que pasa es que este libro es como una actualización. Se Y eso actualiza también, cada tiempo. como te digo, es otro tema, porque eso obviamente no lo estudió ninguno de nosotros, lo estudian lo que nosotros llamamos los ungidos, que se llama también es otro tema. Y casualmente que el ungido está dentro de los testigos de Jehová. No, precisamente. Y los 114 No, y los 144.000 elegidos también como No, que... No, precisamente. precisamente. Claro, pero si ustedes me dicen De que hecho. la verdad está en el estudio del cual los testigos de Jehová ofrecen, los ungidos deberían estar de parte de la verdad. Y si están de parte de la verdad, están los testigos de Jehová. Y casualmente los ungidos, los 144.000, deben estar los testigos de Jehová o no. De hecho, cuando Por eso- existían los testigos de Jehová, ya había ungidos. Los que empezaron Los a... ungidos significa. ¿Qué significa? Para no Ungido. decirlo yo. El ungido es una manera como que la inspiración, la profecía, los dones, todas esas cualidades espirituales para dar la palabra de Dios. Según la Biblia, los ungidos no es de ahorita. De hecho, Ya dice se que están los- sumando que los ungidos. apóstoles eran ungidos. Fueron los primeros ungidos. Exactamente. Y de ahí se fueron como que sumando el número. No son todos testigos de Jehová. No. Ay, a mí me asusta. Yo no soy Los ungido. apóstoles Yo sé fueron que yo no soy ungidos. ungido. Ok. Jesús seleccionó a sus 12 apóstoles muy cuidadosamente. Incluso Vemos que joven. que aún así falló uno. De hecho, Y ese fue los ungidos reemplazado. tienen cualidades muy distintas a nosotros. ¿Quién? Los ungidos tienen cualidades tienen muchas cualidades distintas a nosotros. En otras palabras, son personas que tienen la esperanza de vivir en el cielo, de gobernar con Jesús. Y ustedes están cuidando su ungido. No, ellos cuidan de Ellos nosotros. cuidan de nosotros. ¿Y de dónde están ellos? nos suministran el alimento Alimento. que necesitan. ¿Ah? Ellos nos suministran alimentos. ¿Y de dónde están ellos? Ellos han estado en diferentes De lugares partes del mundo. en la historia de la humanidad. No, pero ahorita los ungidos de ahorita. Ahorita no sabemos cuántos quedan o cuántos hay. Son como que unos reservistas, alguien que están reservados por el destino, Jesús, reservistas del por el destino. no por Jehová o Por Jesús, Jehová. que los Claro, decidió. hablo por destino porque es como una misión que tienen para... Exacto. Están Se reservados. les dio la esperanza de vivir en el cielo. Y esa también es otra pregunta de si todos De vamos otro a vivir tema. en el cielo. Sí, por eso te digo que hay que analizarlo Sí. con más tiempo porque son temas profundos. Te propongo algo. ¿Qué propuesta? Vamos a analizar el libro, si lo quieres analizar, respondemos una de tus preguntas. Veo que tienes bastantes preguntas, tienes una lista bastante grande. Sí, pero entonces eso se van respondiendo como ustedes dicen, entonces como que las bajo porque no voy a hacer una pregunta que ustedes ya respondieron. O respondemos primero la pregunta y Claro, por eso te digo que me digas alguna pregunta que quieras Para que ustedes tratar tengan... para el día para... Bueno, ya podríamos estudiar con ese libro. Para que sepan ya por dónde son los tiros. Pues. Más o menos los enfoques, porque no podemos ir por las ramas.
Ajá, ¿y con qué capítulo Podemos querías empezar? Porque, comenzar como te desde el digo, son inicio. muchas preguntas, entonces si nos ponemos a saltarnos de unas a otras. Podemos comenzar desde el inicio. Ah, bueno. Y O tema importante. simplemente haces, se responden las preguntas, coges tus preguntas que vengan con el tema que vamos a analizar. Ok. Obvio, como una tarea Exacto. del tema, no es que vamos a hablar de qué es de Dios y yo salte con el apocalipsis. Por Exacto. eso, porque te digo que son muchas preguntas, Son muchos muchas temas. preguntas, son muchos To- temas. todo se conecta y todo. Son profundos los temas. Aunque al final todo lo vamos a... Y para entenderlo hay que analizarlo y estudiarlo. Y Precisamente. fíjate, un factor tiempo y Dios puede ver todo simultáneamente como con Ese es otro tema también. otro tema. Vamos pues. Así, Ah, si quieres empezamos con este. claro, porque claro, por más que sea la atalaya, tocan distintos temas y no, Sí, claro. No un tema... no un tema creo que mis preguntas fue producto por leerme las atalayas. Ajá. Porque en una Sacaste atalaya, yo como tengo que- 4 atalayas, y dentro de una atalaya hay como 3 temas. Sacaste 3 por 4, 12 temas. cada uno, sí. Eso no es porque yo quise, sino que las atalayas me llevaron a hacer preguntas. preguntas. No, claro, de hecho nosotros sacamos, eso es para personas que están empezando o aprendiendo, pero tú tienes varias Muchas preguntas Es interesante. interesantes y que se tienen que contestar más profundamente, pues son temas profundos. Claro, pues no, yo soy un nuevo, así que yo tengo 9 años en esta vaina. Y yo sé que Claro, te gusta entonces, leer, leer. obvio, entonces por ejemplo yo puedo estar leyendo, pero quiero también preguntarle a ustedes, preguntarle a los Claro. mormones, a varios pues. No, y son Porque la idea muchas es- preguntas No, es que al que final, tienes que analizar con tiempo. y al final todo, en teoría se están basando en un mismo libro. Si se están basando en un mismo libro, tenemos que... Claro. Todo se basa en la Biblia, pero como te digo, este libro Entonces hay otro tema, tiene porque- como por decir los temas concentrados. Entonces otro tema, si es un mismo libro con una misma gramática, ¿por qué existen decenas de religiones? Otro tema más. También. Por eso Eso totalmente lo vamos a responder pronto, pero te lo vamos a Tiene que ir poco a poco. Entonces, si quieres te lo dejo. Dale, pues. Empezamos por el primero. ¿Cuántos días? ¿Una vez o si esta semana? El tiempo que tú puedas. Las ideas que tú quieras. Es decir, si quiero los 5 días, ustedes van a ir los 5 días. No, ¿verdad? Ah, también depende de nuestro tiempo. Entonces, Que ¿qué? si son, todas las semanas nosotros también tenemos cosas que hacer. Un día, dos. o 2 días a la semana o un día a la semana. O hasta 3 días a la semana. 2 días si estoy Ah, usted ya sería con ustedes dos. Bien. ¿Dónde vive Wendy? Aquí. En el 7, pero ¿qué pasa? En la primera puerta. En el último, en el único templo que está ahí. Y sería con ustedes dos. Sí, Porque sí. querían en mi caso, viene otra persona. No, si tú quieres, podría venir también. En el hipotético caso de que uno de los dos no pueda. Exacto. Que si Anthony, Ah, sí. tú conoces a Anthony. Yo puedo venir con Anthony o si yo no puedo, él viene con Anthony. Vale, puedo traer más gente aquí. Vale, pues gracias por... Pero si quieres, empieza estudiando el primer capítulo. Son cortos. Sí, son cortos. O para lo que uno ha leído más bien. El caso es que hay que analizar como son temas profundos. Dale, pues. Hoy es que hoy es el lunes. Hoy es el lunes. ¿Para un juego o por un viernes? O para juego o para el viernes. No, dale pues, hablamos. Bueno, ya se fueron. Encontramos lo que sería una perspectiva bastante peculiar con respecto al tema de Dios te habita. No dicen exactamente que Dios habita dentro del ser humano, sino que más bien es como que una fuerza o un circuito, más que literalmente. Prácticamente me dijeron que todas las partes que un Dios habita dentro del ser humano es una simbología que quiere decir algo semejante, pero no es igual porque no hay que agarrárselo literal. Con respecto a Dios, se afianza mucho lo que sería en la justicia, en el castigo de los malos y un rescate interesante teológico con respecto a los injustos, que no son los malos, sino son aquellas personas que no tuvieron oportunidad de conocer a Dios y le que van a dar 1000 años de oportunidad. Por el cual todo este resumen inicial es apenas una introducción para también abrirnos a otras visiones
de la cual hablan y se han dedicado también al estudio de Dios, en este caso es de la Biblia, con los testigos de Jehová. Sin más nada que agregar, saque ustedes sus propias conclusiones y nos estaríamos viendo para otro trabajo de campo. Hasta pronto.